alimentos, la energía, los bienes, etcétera, etcétera, pero asegurándonos que quienes vienen atrás de nosotros, es decir, nuestros hijos, sus nietos, etcétera, 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 tengan también acceso a satisfacer sus necesidades de recursos. Y esto nos lleva a que en ese mismo sentido podamos nosotros definir qué es la construcción sostenible. Y la construcción sostenible se basa en el concepto de desarrollo sostenible, que salió en el siglo pasado, ¿no? Y que hoy en día es una de las bases de las políticas socioeconómicas que tiene la finalidad de garantizar la continuidad del desarrollo económico y también del desarrollo social, sin agotar los recursos naturales y que podamos proteger el medio ambiente. La construcción sostenible, entonces, la definimos como la manera de satisfacer de la población actual las necesidades de acceso a vivienda y a infraestructura, sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Y bueno, aquí es donde entran ya nuevas prácticas de construcción sostenible, que deben estar enfocadas a reducir al mínimo el impacto ambiental, controlar los residuos generados por las edificaciones, prevenir la contaminación y utilizar los recursos naturales en forma eficiente, sin olvidar los aspectos socioeconómicos y culturales. Digamos que es la manera en la que la industria de la construcción debe actuar para conseguir los logros del desarrollo sostenible. Ahora, los proyectos sostenibles deben combinar toda la experiencia que hemos tomado a lo largo de muchos años en temas de arquitectura, de ingeniería y de construcción. Y junto con nuevos enfoques y nuevos materiales y nuevas aplicaciones, nuevos procesos constructivos, para poder lograr estos objetivos y así asegurarnos que las generaciones futuras van a poder tener acceso a sus necesidades. Y bueno, aquí, para que no sea yo el único que esté hablando y ustedes escuchándome, vamos a empezar a hacer una pequeña dinámica. Y necesito de su apoyo, quienes puedan entrar ahí a su explorador en sus iPhones, en sus iPads. Vayan a una página que se llama www.menti.com y una vez que entren, accesen el código que aparece en pantalla, que es el 708330. Excelente, ahí a ver si empiezan a entrar todos. Hasta ahora tenemos 4 conectados. Vamos ahí les voy a ir pidiendo que vayamos contestando según cada experiencia de cada uno de ustedes para que podamos interactuar un poquito, ¿no? A ver, llevamos ahí ya 11 conectados, 11 de 30 y tantos. Vamos a dar 10 segundos a ver si se pueden conectar algunos más. Entren ahí en sus dispositivos www.menti.com y accesen el código 708330. Aquí viene una pregunta. Y aquí yo les voy a preguntar, y ustedes me van a decir si creen que es lo mismo la definición o la palabra sustentabilidad que sostenibilidad. A ver, vamos a empezar la dinámica. Ahí en su dispositivo les va a aparecer. ¿Es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Nos quedan 5 segundos para que contesten. Y bueno, la pregunta es porque es un tema controversial. Tal vez muchos de nosotros no hemos escuchado acerca de esto, pero la palabra correcta a usar entre sustentabilidad y sostenibilidad, pues es sostenibilidad. En realidad, la palabra sustentabilidad no existe en el idioma español. Si ustedes entran ahí
a su diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no la van a encontrar. Pero entonces, ¿por qué utilizamos sustentabilidad? Bueno, simplemente porque la hemos adoptado de la palabra en inglés, ¿no? De sustainability. Pero en realidad la palabra correcta en español, pues es sostenibilidad o sostenible. Entonces, para efectos pueden ver no pueden ver la pantalla, ¿verdad? No, no se ve. Ah, perdón. Yo, Aquí está ya. yo sigo insistiendo, no sé si me escuchan. Sí, sí, Francisco, te escuchamos. Ok. Ya se ven los resultados de la encuesta. Listo, aquí están los resultados de la encuesta. 15 de ustedes efectivamente piensan que no es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad. Y bueno, la idea es que no. O sea, la palabra correcta es sostenibilidad. Entonces vamos a regresarnos a la presentación y a continuar con esta. Y bueno, repasando o recordando qué es la sostenibilidad está formada por 3 ejes fundamentales, que si uno de ellos nos falta, entonces no consideramos que sea sostenible. Estos ejes son el eje social, el eje económico y el eje medioambiental. Si tenemos solamente 2 de ellos, entonces estamos hablando de algo equitativo o de algo admisible o de algo viable, pero no sostenible. Muchos tenemos la idea de que la sostenibilidad está ligada únicamente al tema de medio ambiente. Y bueno, quizás sea porque todos los impactos de nuestras actividades y de nuestra industria pues, repercuten en el eje del medio ambiente. Pero debemos tener en cuenta que algo sostenible tiene que abarcar estos 3 ejes. Y aquí nos vamos a regresar a otra interacción. Ahí mismo, en su mismo Mentimeter, vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué material están ustedes habituados a utilizar para sus construcciones? Si utilizan varios, el de mayor uso, el que utilicen más. Concreto, acero, block, mampostería, madera, prefabricados. ¿Cuál es el material que más utilizan ustedes? A ver, ayúdenme ahí a contestar el que más usen. Si tienen estructuras combinadas, pues el que mayor uso tengan. Yo creo que es el concreto. Sí, de acuerdo a sus respuestas, la mayoría de nosotros ocupa más el concreto, después el acero, después el block, después la madera y nadie los prefabricados. Y bueno, ¿por qué les pregunto esto? La sostenibilidad no es algo que esté de moda o que acabe de llegar. La sostenibilidad ya es una realidad, es el presente. Y la realidad es que también ha llegado para quedarse. Es algo con lo que tenemos que empezar a lidiar hacia adelante. La industria de la construcción tiene 3 retos fundamentales en esta materia. Y siempre debemos tener en mente estos retos. Las edificaciones en las que nos toque participar, desde nuestras áreas de influencia, por supuesto, debemos tener en cuenta que estas deben ser más respetuosas con el medio ambiente, deben ser socialmente aceptadas y económicamente deben ser benéficas. En nuestra industria tenemos la idea de que un edificio sostenible puede resultar más costoso y por eso existe renuencia entre los inversionistas, los desarrolladores, los dueños y quizá el monto del proyecto y de la construcción sí pueda ser más costosa. Pero tenemos que empezar a visualizar el ciclo de vida de la edificación en el cual siempre nos va a resultar más económico y siempre nos va a llevar a mayores beneficios. Quienes estamos en la industria de la construcción también estamos acostumbrados a utilizar ciertos materiales. ¿Por qué? Porque nos gustan, porque nos enseñaron en la universidad a hacerlos o porque escogimos las materias que nos enseñaron a diseñar con esos materiales por costumbre o simplemente porque nos han funcionado siempre. Y en este tema de la sostenibilidad, todos los materiales tienen beneficios sostenibles, pero también tienen deficiencias. Y el concreto no es la excepción. Ahora, es momento de pensar en fabricar los materiales, nuevos materiales
fabricar materiales existentes de nuevas formas, pero también de incorporarlos a nuestros proyectos en diferentes formas y de maneras inteligentes para poder cumplir con los retos que nos planteamos. Lo que vamos a platicar a partir de ahorita tiene la principal intención de que ustedes sepan, ya sea si están en equipos de diseño, de especificación, de construcción, de inversión, de desarrollo, etcétera, etcétera, bueno, inclusive a nosotros como usuarios de las edificaciones, dar o que conozcan información objetiva sobre las características del concreto, incluyendo tanto sus pros como sus contras, relacionados con el tema de sostenibilidad. Y bueno, como les mencionaba, con el fin de sensibilizarnos un poquito de por qué es importante este tema dentro de nuestra industria y dentro de nuestra vida. Para medir el impacto que se está generando, existe un concepto llamado la huella mundial o la huella ecológica. Esta huella mide qué tantos recursos estamos requiriendo de la Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Hoy en día la humanidad casi requiere los recursos de 2 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Y en otras palabras, lo que gastamos o usamos en un año, la Tierra necesita casi 2 años para regenerarlo. Existen algunos escenarios que se han modelado y que indican que si seguimos con las mismas prácticas de consumo, de construcción, etcétera, etcétera, para el 2050 vamos a requerir lo de 3 planetas Tierra. Sin embargo, si empezamos a tomar medidas que nos llevan a una reducción rápida, fíjense, rápida, para el mismo 2050 vamos a llegar otra vez a nuestro equilibrio. Pero, ¿qué significan las mismas prácticas de consumo, de construcción? Y aquí es donde entra el concepto de huella ecológica, que también aplica para cada uno de nosotros, en forma individual, para cada producto que usamos, para cada servicio que accedemos, para lo que fabricamos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos tiene un impacto asociado. Si ustedes quisieran conocer cuál es el impacto que tienen por sus vidas, por sus hábitos, por sus costumbres, aquí abajo les pongo dos páginas que nos pueden ayudar a calcular cuál es justamente esa huella que tenemos. Una es carbonfootprint.com calculator y la otra es huellaecológica.org. Ahí ustedes, cuando tengan tiempo, hagan el ejercicio. La realidad es que es bien interesante cómo podemos nosotros conocer ese impacto, ¿no? Y bueno, aquí entra ya algo más detallado de la huella mundial, medida per cápita en cada uno de los países. Y esto es determinado estableciendo la biocapacidad que tiene cada país en hectáreas disponibles de recursos para cada uno de sus habitantes. Luego se determina qué tanto requiere una persona o un habitante de acuerdo a su estilo de vida y de consumo. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla es los resultados de México, en donde se muestran que nuestra biocapacidad, o sea, la capacidad de recursos que tiene México es de 1.2 hectáreas por persona. Y los mexicanos tenemos una huella ecológica de 2.6 hectáreas por persona. Entonces, aquí ya tenemos un déficit de 1.4 hectáreas por persona de recursos. Para estar en equilibrio, cada persona debería tener a nivel mundial en promedio, una huella ecológica de 1.7 hectáreas, más o menos, ¿no? Y ya nada más como referencia, así es como se ve Estados Unidos. Y los países desarrollados más o menos andan en los mismos niveles. Ellos tienen un déficit de casi 5 hectáreas de recursos. Entonces, pues es un tema crítico. Ahora, para poder tener un indicador estándar de todos los impactos que se generan de las actividades humanas, se ha establecido la huella de carbono como el indicador
de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan por diversas actividades. Lo puede ser el impacto de una empresa, puede ser el impacto de un producto, de un servicio, y también se pueden establecer diferentes alcances que pueden ser diversos periodos en los cuales podemos nosotros delimitarlos a una etapa de uso o a una etapa de fabricación o inclusive a toda la vida útil de ese producto, servicio, empresa, etcétera, etcétera. Los gases de efecto invernadero son 6, son esos que se muestran ahí, pero el que tiene mayor presencia es el dióxido de carbono. Entonces, todos los gases se traducen a dióxido de carbono y al final el indicador se da en kilogramos o en toneladas de CO2, ¿no? Y así es como vamos a medir todos los impactos que generen los productos o actividades. Y de la misma forma que el CO2 está el caso del agua. La misma métrica. Para contabilizar el impacto en el agua disponible en la tierra para consumo humano, pues tenemos la huella hídrica. Y básicamente es el volumen total de agua dulce que se usa para producir bienes, servicios que produce una empresa o que consumimos nosotros mismos. Es decir, que en esta parte no solo el agua que directamente consumimos nosotros todos los días es la que cuenta, sino cuenta también toda el agua asociada a los productos y a los servicios que consumimos todos los días. Por ejemplo, si yo me baño todos los días me lavo los dientes, me preparo mi café, tomo mis reglamentarios 2 litros de agua, además riego mi jardín, mis plantitas, y además me aviento una caguama todos los días, pues entonces no solo tengo que sumar todos esos litros de agua, sino tengo que sumar, por ejemplo, los 3 litros de agua que se necesitan para fabricar el litro de cerveza, o los 15,000 litros de agua que se necesitan para fabricar 1 kilo de carne, o los 7,000 y tantos litros que se necesitan para hacer un pantalón, ¿no? Entonces, toda esa agua asociada a los productos que utilizamos también forma parte de esa huella hídrica o huella de agua. Entonces, no hay que dejar de lado que no solamente es el agua que estamos consumiendo diariamente. Y esto, por ejemplo, aplicado a la construcción, pues no solo es el agua que utilizamos para construir la edificación, sino también es el agua que se ha utilizado para producir los materiales de construcción. ¿Y cómo se traduce todo esto en nuestra industria? ¿Cómo estamos impactando como construcción, como infraestructura, como edificación? Y bueno, como antecedente nada más, y esto yo creo que todos ustedes lo tienen muy, muy claro. La industria de la construcción tiene un lugar muy especial en la economía, no solo de México, sino de cualquier país del mundo. Aquí en México somos la 4ª actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional y somos la 3ª industria que mayor participación en empleo tiene. Si se fijan, aquí tenemos presentes los ejes económicos y sociales. Ahora vamos a ver qué pasa con el eje o con la dimensión del medio ambiente. Y aquí vamos a regresar otra vez a nuestro Menti. Para ustedes, ¿qué define a una construcción como exitosa? Entonces, hay diferentes criterios, hay diferentes, respuestas para cada una de estas, pero de entrada, ¿qué les hace pensar que una construcción deba tener para que sea exitosa? Maneja la funcionalidad, que es durable, que mejora el factor de sus ocupantes, que es bonita, que es estética. Bueno, aquí creo que la puse demasiado rápido y alcanzaron a entrar muy pocos. Pero bueno, dentro de todas esas opciones, obviamente va a diferir de a quién le estoy preguntando, ¿no? O sea, a quién le pregunto para él qué es una construcción exitosa. Y obviamente va a depender si es el dueño o si es el constructor o si es el usuario el que va a habitar la edificación. Para todos ellos puede tener un significado diferente, ¿no? Pero bueno, dentro de todas las respuestas de todos los grupos de interés, digamos, que están asociados a las edificaciones, a la construcción, pues se han consensuado 5 características o 5 aspectos que definen a una construcción exitosa. Y estas son, la primera,
es que mejora la funcionalidad. La edificación debe cumplir con su propósito. El edificio debe ser funcional. Si nosotros estamos diseñando una escuela, debe funcionar como escuela. Si estamos diseñando un hospital, debe funcionar como hospital. Ajá. Entonces, tenemos algunos casos lamentables de algunos colapsos de edificios del sismo del 2017 en la Ciudad de México, en donde una casa la convirtieron en escuela, o una oficina la construyeron en un call center, o un edificio de 5 niveles lo hicieron de 8, entonces no está cumpliendo con su funcionalidad. El segundo aspecto es que asegura su longevidad. El tema de que una estructura sea durable es parte integral de la reducción de costos y del uso de recursos. Es una estructura duradera, estructuras de larga vida. El tercer aspecto es el de que mejora el factor de sus ocupantes. ¿Ustedes sabían que el 87% de nuestro tiempo nos la pasamos dentro de alguna instalación? Bueno, últimamente muchos de nosotros hasta el 100%, pero generalmente en épocas donde no estamos confinados, pues estamos o en nuestra casa, o en nuestra oficina, o en la escuela, o en la universidad, o en un centro comercial, en el cine. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dentro de una instalación. Entonces, la confortabilidad que podamos nosotros darle a las edificaciones en el interior tiene un aspecto muy importante. El cuarto es reducir el uso de recursos. Aquí, por ejemplo, diseños innovadores que puedan llevarnos a reducir la cantidad de recursos que utilizamos, la cantidad de concreto, la cantidad de acero, la cantidad de cimbra, la cantidad de equipos, cómo podemos hacer uso inteligente de estos materiales. Y finalmente, la última, y que nosotros como ingenieros estoy seguro, y que de hecho creo que nadie, dentro de las preguntas que les hicimos, nadie escogió, sí hubo quien escogió el tema de la estética. Pero bueno, la estética es parte de la calidad del medio ambiente. Las personas que utilizan el edificio, quienes observan la edificación desde el exterior, pues tienen una percepción de ella, ¿no? Un edificio estético, un edificio bonito, arquitectónico, puede ser fuente de orgullo para las comunidades. Nosotros como ingenieros también, las obras de infraestructura que hacemos, cómo se ven, es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, la parte estética juega también un papel muy importante, ¿no? Muchos de nosotros pues, nos sentimos orgullosos de las obras que hemos hecho, ¿no? De la Torre Reforma, del Auditorio Nacional, de la Torre Vancomer, de las presas, del Cajón, de la Yesca, etcétera, etcétera. Entonces, la estética también, sin duda, es parte del éxito de una edificación. Y ahora, la infraestructura. La infraestructura tiene un rol muy importante dentro del desarrollo de la construcción sostenible. Por ejemplo, hay muchos sistemas de suministro de agua que tienen fugas. Ahí está la fuga que acaba de tener el sistema Cutzamala hace un par de días. Las redes eléctricas cada vez son más frágiles. Nuestras carreteras están abarrotadas, algunas de ellas deterioradas. Los puentes están fallando. El financiamiento que necesitamos para repararlos es muy alto. Entonces, por ejemplo, esta foto que está aquí abajo a la izquierda es un puente que se acaba de caer en Italia hace 2, 3 semanas, cuando mucho. No ha sido muy difundido por el tema de la pandemia y por la contingencia que estamos. No tuvo víctimas tampoco porque nadie estaba pasando, pero pues es una realidad, ¿no? La infraestructura se encuentra en condiciones que deben ser atendidas, ¿no? Y bueno, junto con esto, pues los patrones climáticos están cambiando. Empiezan a generar cada vez más recurrentemente incendios forestales, daños por inundaciones. Y bueno, individualmente cada uno de estos fenómenos y sus repercusiones puede ser manejable, pero cuando los vemos de manera colectiva, se pueden volver en un problema muy importante. Y bueno, existen datos duros sobre las pérdidas de todos estos problemas que han representado, pero al final lo único que esto nos muestra es que podemos hacer las cosas mejor. Siempre podemos tener una mejora, ¿no? Y bueno, para esto nos lleva a visualizar cuál es el ciclo de vida de las edificaciones.
El ciclo de vida está compuesto por 4 etapas. La primera es donde fabricamos todos los materiales de construcción. El segundo es el proceso constructivo, cuando edificamos la estructura, cuando construimos. La tercera es el uso y operación del edificio. Y la cuarta etapa es el fin de vida útil y su eventual derribo. Y dentro del ciclo de vida de las edificaciones, el 90% de los impactos que genera una edificación se encuentran en la etapa de uso y operación. Y solo el 10% están en las etapas de fabricación de materiales y de construcción. Entonces, es importante que no pensemos que únicamente los impactos que se generan en la construcción, sino que recordemos que todo lo que hagamos en las etapas de diseño, conceptualización, construcción, van a repercutir en el 90% de los impactos y también en el 90% del tiempo que pasa la gente dentro de una edificación. Esta gráfica nos muestra la contribución de la construcción a las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otras industrias, ¿no? Donde vemos que la fabricación de materiales y la construcción contribuyen al 11% de las emisiones y el 28% restante a la operación de los edificios. Y las estrategias que se empiezan a formular ahora van orientadas hacia tener edificaciones net cero. Cero energía, cero agua, cero desperdicios. Poder regresar más electricidad de la que ocupa la edificación, devolver más limpia el agua que ocupa, darle un uso al mínimo de desperdicios que genera la edificación, que puedan inclusive producir alimento, que puedan regenerar biodiversidad, ¿no? Estas son algunas estrategias que van a hacer a nuestros edificios de mayor desempeño sostenible. Y algunas otras puntuales que van orientadas hacia el diseño bioclimático o al diseño arquitectónico, a la ingeniería de materiales, que muchos de estos esfuerzos sumados pues, nos van a llevar a una reducción grande de impactos y entonces sí poder tener edificios realmente sostenibles. Y ahora vamos a entrar a otra pregunta. Me parece que ya es la última. Vamos a regresar ahí a nuestro Menti. Y aquí vamos a contestar otra pregunta, porque la siguiente pregunta para todos nosotros ahora es, ¿quién me dice que algo es sostenible? ¿Quién tiene la capacidad para decirme si es verde o no? O sea, si yo pinto mi edificio de verde, ¿ya va a ser verde? Bueno, entonces, ¿ustedes están familiarizados con algún sistema de certificación para edificios sostenibles? ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿Han escuchado hablar de la certificación LEED, de la certificación BREEAM, de la Envision, SITES, WELL? ¿No han escuchado hablar de ninguna, de alguna otra diferente? Bueno, entonces, como les decía, ¿quién dice que un edificio realmente es sostenible o no? Déjenme regreso a la presentación. ¿Qué criterios tengo yo ahora para poder decir que una edificación es sostenible o no? ¿Qué tanto? Bueno, hay varios sistemas de certificación que han sido desarrollados por muchas organizaciones. La más famosa es la certificación LEED, que la creó el Consejo de Edificación Verde de los Estados Unidos. LEED, por sus siglas en inglés, significa Leadership in Energy and Environmental Design, o liderazgo en energía y diseño ambiental. Existen otros sistemas de otros países que también, la mayoría de ellos son de adopción voluntaria. Hay otros que son de aplicación mandatoria u obligatoria, como el B3, que es la normatividad del estado de Minnesota en Estados Unidos, donde ahí ya obligan a las edificaciones a tener temas sostenibles en toda la construcción. Lo importante de todos ellos es que establecen los requisitos y me sirven de guía para poder llevar a una edificación a ser sostenible. Y como decíamos que en México, alguna de las más sonadas es la certificación LEED, pues hace un par de años la USGBC publicó su top 10 de países adicionales a Estados Unidos que tenían una mayor adopción de esta certificación, donde ya aparece México.
México ya aparece, junto con Brasil, los únicos países latinoamericanos con una gran adopción de sistemas de certificación sostenible para edificios. Y bueno, existen otros muy enfocados a temas muy particulares, como lo es hipoteca verde para vivienda. Hay algunos sistemas de certificación para edificios del gobierno de la Ciudad de México. Hay otros que están enfocados en desarrollos turísticos, en hoteles. Hay otros que están enfocados solamente en edificios de bienestar, en los wellness. Hay otros que están enfocados en los proyectos de infraestructura, como el Green Roads, que solamente es para carreteras. Hay otra que se llama Envision, que es del Instituto de Infraestructura Sostenible de Estados Unidos, que también está dirigido a proyectos de infraestructura como aeropuertos, puertos, presas, puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es, como les decía, con el fin de tener una guía de cómo llevar nuestros proyectos a ser sostenibles. Y otra cosa que comparten la diversidad de sistemas que podamos adoptar es que todos ellos están basados en una evaluación de análisis de ciclo de vida, lo que les decía hace ratito. No se enfocan solo en una etapa de su vida útil, no se enfocan solo en los materiales que usan, no se enfocan solamente en cómo se construyó, sino en toda la vida útil de la edificación o de la obra o del proyecto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el término del ciclo de vida de las edificaciones. Y bueno, un poquito antes de entrar muy específicamente al tema del concreto y del material, y relacionándolo también un poquito con el objetivo del Comité de Nuevas Tecnologías, con un pequeño preámbulo de cómo ha evolucionado la construcción en temas de tecnología. La realidad es que en esta gráfica ustedes pueden ver que la construcción no ha estado creciendo en temas de adopción tecnológica como otras industrias. Y esto se ha traducido en la construcción en bajas productividades, incrementos de los presupuestos reales con respecto a los presupuestados. Y bueno, mucho de esto ha sido originado porque existe todavía una resistencia en las partes involucradas, tanto de los propietarios, los dueños, los fabricantes de materiales, los contratistas, y esta resistencia es adoptar nuevas tecnologías. Pero esto no es malo, o sea, en realidad es una oportunidad de poder intervenir los proyectos de capital desde la concepción y el diseño para poder también incorporar estas tecnologías. Y tampoco quiero decir que no ha evolucionado al punto de no haber logrado absolutamente nada, ¿no? Y que seguimos construyendo como se construyó el Panteón de Agripa en Roma hace 2000 años, ¿no? O sea, la realidad es que sí hemos tenido una evolución en técnicas de construcción sofisticada, y eso se muestra, por ejemplo, en la construcción del Burj Khalifa, ¿no? Que tal vez hace algunos años no nos imaginábamos que pudiéramos construir esto, y que actualmente se están construyendo edificios ya inclusive más altos, ¿no? Pero bueno, la construcción en realidad ha tenido un estancamiento durante las últimas 2 décadas. La construcción está en el penúltimo lugar en innovación. Solamente le ganamos a la industria de la agricultura y de la caza. Y mucho es porque también hemos seguido aferrados a procesos manuales y a materiales convencionales. Y esto nos lleva también a esa oportunidad de innovar, aprender de la evolución de otras industrias, ¿no? Para muestra está cómo ha evolucionado la industria automotriz. Hace unos años, pues están los coches, cómo se hacían de manera manual, se ensamblaban los coches de forma manual, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen hoy día? Son procesos totalmente automatizados, ¿no? Donde la labor del ser humano es en la de supervisar y asegurarse que se esté haciendo con las especificaciones que se están solicitando, ¿no? Y en la construcción, ¿a qué debemos empezar a enfocarnos? Debemos empezar a pensar en soluciones innovadoras. Y existen varias investigaciones que están marcando varias tendencias. O sea, nos están diciendo hacia dónde tenemos que movernos, con qué objetivo para poder volver mucho más eficiente y productiva la construcción. Tenemos que buscar soluciones que mejoren el desempeño, que
minimicen o que decrementen los costos o los costos de la construcción, pero también necesitamos encontrar soluciones que sean más ecoeficientes. Y esto nos lleva al desarrollo de nuevos materiales y al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas técnicas de construcción. De repente muchos de nosotros, y estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa, que tenemos mucha oferta de herramientas en el mercado. Y muchas veces esta infinidad de ofertas, lejos de ayudarnos, nos dificulta poder saber cuál es la solución correcta, ¿no? O sea, tenemos muchas veces tantas opciones que ya no sabemos cuál es la que realmente nos va a ayudar. Y bueno, ya enfocándonos en el tema del material y en particular del concreto, ¿cómo están visualizando todos estos investigadores el futuro de los materiales? ¿Hacia dónde están diciéndonos que debemos migrar o tenemos que movernos para que las construcciones sean más productivas, sean más innovadoras? Y esto nos dice que tenemos que movernos hacia nuevos tipos de concretos y estos enfocados particularmente a concretos ligeros, que tengan un menor peso volumétrico y que incrementen también su resistencia. Y concretos de ultra alto desempeño enfocados a temas de aumentar la resistencia, aumentar la durabilidad, bajar el impacto ambiental y también que puedan dar un refuerzo adicional a las estructuras. Y esto se mueve en particular en 3 escenarios tecnológicos que están concibiendo también. Hay un estudio muy importante y muy interesante sobre todo, que de ser posible, a ver si alguno de ustedes puede consultarlo. Es un estudio del Foro Económico Mundial que se llama Shaping the Future of Construction, en donde nos plantea 3 escenarios del futuro de la construcción. Un escenario donde vamos a construir en un mundo virtual, en una época en la que la gente estamos inmersa en una realidad virtual en todos los aspectos de nuestra vida. Sistemas inteligentes, robots que dirigen la industria de la construcción, un poquito lo que vimos la semana pasada en nuestra plática, ¿no? Un escenario en donde las fábricas dirigirán al mundo. Y esto está enfocado más en temas de productividad, ¿no? Cómo volvemos más eficiente el proceso de construcción, desde ayudándonos en un tema de prefabricación y modulación para hacer estructuras rentables. Y el tercer escenario es un reboot verde, ¿no? Que dicen un reinicio verde. Un mundo en el que tenemos conflictos crecientes por los recursos que tenemos, por el cambio climático, por los métodos que utilizamos que deben cumplir con los retos que mencionamos hace ratito, ¿no? Entonces, estos son como los 3 drivers que están llevando a la construcción y cómo deberá ser en el futuro, ¿no? Y el tema pues, particular del día de hoy, que es orientado hacia la sostenibilidad, pues tener en contexto las décadas que hemos tenido de negligencia hacia el cambio climático, la disminución de todos esos recursos naturales que hemos ido devastando el planeta, y una sociedad que empieza a adoptar estas prácticas amigables hacia el medio ambiente. Como lo dijimos, bueno, estrategias orientadas hacia nuevos materiales con nuevos desempeños, pero también algo que debe ir enfocado hacia nuevas regulaciones, nuevas maneras en que la normatividad y la legislación nos debe marcar para jalarnos hacia hacia el cumplimiento de los retos que dijimos. Y bueno, ya enfocándonos particularmente en el concreto. Nada más les quiero hacer un brevísimo resumen de qué es el concreto. Yo sé que aquí todos ustedes son súper expertos, pero les quiero recordar esto. ¿Por qué? El concreto está formado de cemento, grava, arena, agua, materiales cementales suplementarios, aditivos y también de acero de refuerzo. Y la intención de mostrarles estos componentes o estos ingredientes es porque en cada uno de ellos vamos a tener una oportunidad de contribuir a minimizar los impactos de nuestras construcciones. Cada uno de ellos tiene una estrategia o un esfuerzo que nos puede ayudar a esto. Y también mencionando que a medida de que el concreto es el material de construcción más usado de todo el mundo y que también es parte integral de las sociedades, no solo de nosotros como industria de construcción, como ingenieros, como arquitectos, sino de la gente, de la sociedad en general.
La sociedad en todo lo que ve el concreto, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en 1 metro cúbico de concreto nos va a representar un gran resultado a escala global. Si nosotros podemos contribuir con bajarle 1 kilogramo de CO2 a cada metro cúbico de concreto, vamos a estar generando un gran impacto en la reducción. 2.600 millones de metros cúbicos al año en todo el mundo. Imagínense, con 1 solo kilo que le bajemos a cada metro cúbico vamos a poder lograr muy buenos resultados. Y bueno, también se dice que el concreto por sí mismo ya considera algunas características que puedan ayudar a reducir el impacto. Características como su durabilidad, su economía, el impacto sobre la comunidad, el impacto local, versatilidad en temas arquitectónicos e ingeniería, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos usar el concreto en diferentes formas y en maneras inteligentes. Y aquí vamos a empezar ya con las estrategias. Muy rápido. La primera estrategia es la reducción de la huella de carbono. Cada uno de los ingredientes del concreto tiene una huella de carbono en kilogramos de CO2, ¿no? Y obviamente estos ingredientes pues tienen esa huella asociada, ¿no? Y uno de los ingredientes que más aporta al CO2 dentro del concreto pues es el cemento. No solo es el ingrediente o el componente que más cuesta, sino es el que también más contribuye al CO2. Y hace algunas décadas existía algo que se llamaba la regla de oro. Y esa regla de oro decía que por cada tonelada de cemento que yo producía, estaba generando 1 tonelada de CO2. Y a partir de esto, hace unos 30, 40 años, la industria cementera en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, todas las empresas empezaron a proponer diversas estrategias para reducir estos impactos. Y esas estrategias van enfocadas, por ejemplo, a la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternos, por el uso de energía eólica, etcétera, etcétera. Y muchas otras, ¿no? Sustitución inclusive de la cantidad del clinker, ¿no? De la cantidad de materia prima natural que lleva el cemento. Y esto nos ha llevado a una reducción ahora de que por cada tonelada de cemento que producimos, estoy produciendo o estoy emitiendo aproximadamente entre 600 y 650 kilos de CO2. Es una reducción de entre el 35 y 40%, que ya es considerable. Y con esto, entonces, tenemos que empezar a considerar el uso de concretos de alta resistencia, eliminar materiales de acabado, utilizar materiales cementantes suplementarios, como la ceniza volante, las escorias, optimizar masa térmica del concreto y solicitar combustibles alternos para fabricación de cemento. Ahorita nos va a quedar mucho más claro todo esto. Este es un ejercicio para construir una columna con dos opciones. Construirla con concreto convencional y con concretos de alta resistencia. El convencional es de 300 kilos por centímetro cuadrado, el de alta resistencia con 600 kilos centímetro cuadrado. La idea es construir una columna con ambos concretos que soporten la misma carga. Para esto, cada columna va a tener un cierto diseño de concreto, ¿no? Una cantidad de cemento para dar los 300, otra cantidad de cemento para dar los 600, ¿no? Y de acuerdo a la resistencia también del concreto, esa columna va a tener ciertas dimensiones. La columna con concreto convencional va a tener dimensiones de 90 por 90 centímetros. Y con concretos de alta resistencia de 60 por 60. Es decir, el área se ve disminuida. Ahí tengo una reducción de área o una ganancia de área de 0.45 metros cuadrados, casi medio metro cuadrado. Ahorita este número, acuérdense, ahorita no nos es tan relevante, pero ténganlo en mente. Más adelante lo vamos a ver. Y por ende, entonces, yo tengo una reducción del volumen. El volumen de material, de concreto que va a tener esa columna. El volumen se ve reducido en casi más del 50%. Entonces, cuando alguien dice, oye, vas a usar alta resistencia, pues consume más cemento, ¿no? O sea, necesito más cemento para dar la mayor resistencia. Pues sí, pero cuando yo hago esa valoración de todo el elemento, en realidad lo que estoy viendo es que estoy utilizando menos cemento. Y miren que yo trabajo en Cemex para estarles diciendo que ocupen menos cemento y menos concreto. Bueno, entonces tengo una reducción del 15% de cemento y por ende voy a tener una reducción asociada
en kilos de CO2. Segunda estrategia, transmisión térmica. Todos sabemos que la transferencia de calor se hace a través de los cuerpos, pues las tenemos por convención, por conducción o por radiación, ¿no? Generalmente en la industria de la construcción estamos acostumbrados a usar aislantes térmicos, como el poliestireno, la fibra de vidrio, fibras minerales, etcétera, que reducen la transmisión térmica y que también es un factor clave para reducir costos dentro de una edificación, sobre todo en energía, debido a temas de los equipos de aire acondicionado, ¿no? Pero tengamos en cuenta que un aislante térmico lo que hace es que no va a permitir el paso de la energía, es decir, la va a rebotar, no va a dejar pasar a través de ella esa energía. El concreto generalmente puede también ser parte de la envolvente de los edificios, ¿no? La podemos usar en las fachadas, la podemos usar en ese envolvente, ¿no? Y aquí, ahorita les voy a decir por qué el concepto de aislante térmico. Hay muchos materiales para hacer esta función de aislamiento. Pueden ser los bloques de concreto, algunos muros con cavidades, es decir, que haya huecos dentro para que exista aire y esto nos ayude a aislar la temperatura, paneles sándwiches prefabricados, algo que se llaman los ICFs, que son los Insulating Concrete Forms, que son estas formas de unicel blancas que ven aquí, que se rellenan de concreto. Tenemos también el agregado ligero estructural, concretos ligeros estructurales, ¿no? Esto es el tema de transmisión térmica, para poder eficientar equipos de aire acondicionado. Pero ahora viene la tercera estrategia, y esta está basada en la masa térmica y en el almacenamiento de la energía. Aprovechar la capacidad de los cuerpos que tienen para almacenar esa energía, y esto se traduce en temas de conservación, ¿no? Hay materiales que tienen una baja difusividad térmica, es decir, que hacen una transferencia lenta del calor. Esto se traduce a que se dice que son materiales que tienen una masa térmica alta. Y este beneficio de la masa térmica no es nuevo, o sea, la realidad es que existe desde hace muchos años, pero no se ha explotado como se debería, ¿no? Los materiales que tienen una alta masa térmica almacenan energía dentro de su masa, moderan el efecto de las temperaturas externas extremas y también compensa y retrasan los picos de temperaturas. Y esto nos va a quedar más claro con esta gráfica. Si ustedes ven esta gráfica, el concreto lo que nos permite es almacenar y liberar grandes cantidades de energía, pero debido al efecto de retraso de temperatura debido a su masa. Aquí vemos que en la línea verde son las temperaturas externas, ¿no? O de afuera. Y las líneas naranja y roja son las temperaturas internas de un material con una alta masa térmica y baja masa térmica. En cualquiera de los casos, estos retrasan esa temperatura. Es decir, retrasan a lo largo del día cómo pasa la energía a través de la masa del material. Es como si vemos un vidrio sin ningún tratamiento, sin ninguna tecnología, pues la energía pasa casi inmediatamente, ¿no? O sea, pasa inmediatamente hacia el interior. Lo que hace el concreto con su masa térmica es que retrasa ese paso de energía y que cuando afuera ya hace frío y empieza a enfriar hacia adentro, entonces se empieza a liberar ese calor, ¿no? Entonces, este es un concepto del retraso de temperatura debido a masa térmica. La cuarta estrategia es longevidad y vida de servicio. Una vida útil más larga de lo esperado, ¿no? La construcción con concreto es considerada que puede dar una mayor longevidad a las estructuras, y esto en los estados financieros y en los estados ambientales a través del tiempo puede resultar en una ventaja, ¿no? Generalmente las edificaciones las diseñamos para 50 años, ¿no? Hoy en día las tecnologías que tenemos de materiales nos permiten no solo producir el material, sino instalarlo, ¿no? Hay que recordar algo muy importante en temas de tecnología. No solo es el tema de desarrollarlo y crearlo en el laboratorio, es el tema de llevarlo a la realidad, ¿no? Llevarlo al uso, llevarlo al mercado, porque no solo tenemos que resolver en los materiales o en cualquier tecnología el tema de tenerlo en una pieza, en dos piezas, en tres piezas, sino en industrializarlo. Entonces,
La tecnología que hoy existe con respecto a los materiales nos permite no solo producirlo, sino también instalarlo. Y con los materiales adecuados y con los diseños adecuados, nosotros podemos tener estructuras con buena confiabilidad de hasta 200 años de vida útil. Y bueno, aquí nada más un breve resumen. Tenemos desde edificaciones como el Panteón Romano, que tiene ya más de 1900 años de haber sido construido. Sigue siendo habitable, sigue siendo útil, sigue siendo servicial, o sea, que está todavía en servicio. Y hay otras estructuras como esta, que si alguno ha escuchado la historia del Castillo Ward, pues es la historia del primer edificio de concreto reforzado que existe. Y aquí el tema es que el ingeniero Ward, que era un ingeniero mecánico, estaba cansado con una mujer que tenía fobia al fuego. Y como sabemos, las casas en Estados Unidos, pues en su mayoría son de madera. Entonces la señora pues, vivía bastante mal, pensando en que en cualquier momento se le iba a incendiar su casa, ¿no? Entonces el ingeniero Ward se puso a hacer experimentos para ver cómo reforzar el concreto con acero para hacerlo más eficiente, para no ser pues, como las estructuras que había, ¿no? Como el Panteón, para poder hacer una estructura más eficiente en temas de concreto. Y llegó a construir su casa, que es esta, ¿no? Que está hecha totalmente en concreto reforzado. Lo único que no es concreto en esta edificación son los marcos de las ventanas y las puertas, que sí son de madera, ¿no? Todo lo demás es concreto, ya tiene más de 150 años también de haber sido construida. Y ahí sigue de pie y sigue estando en estado de servicio. Y este es el edificio que hasta ahora queda como el primer edificio también de concreto reforzado en México, que es el edificio de la Nacional. Ustedes lo conocen, está frente a la Torre Latinoamericana y pues bueno, también ya va para los 100 años, ya tiene 80 años, sigue siendo útil, sigue estando en su estado de servicio, ¿no? Quinta estrategia, el tema del manejo de agua de lluvia. Este tema está relacionado a cómo hemos estado urbanizando y desarrollando las ciudades, ¿no? Hemos estado construyendo edificios, pavimentos, y todos estos son elementos sólidos que están sustituyendo la capa vegetal. Es decir, estamos poniendo techos y superficies duras en lugar de árboles y superficie vegetal, ¿no? Esto así es. Y debido a este tema, pues generalmente todos esos elementos sólidos son impermeables, entonces el agua no puede pasar a través de ellos. Y lo que pasa entonces es que ahora, cuando llueve, el volumen y la velocidad del escurrimiento superficial empiezan a incrementar. Y el tiempo que hay entre la precipitación o el agua de lluvia y la escorrentía máxima, pues se reducen. Entonces, esto lleva a que tengamos más flujo en nuestros sistemas de drenaje, que muchas veces no fueron diseñados para esa cantidad que iba a estar escurriendo y que iba a estar pasando por ellos, ¿no? Entonces, esto lo que en realidad nos lleva es a que hay un mayor riesgo de inundación. O sea, las inundaciones, pues, en realidad no es porque estén mal diseñados los drenajes, sino es porque hemos ido aumentando los requerimientos de esos sistemas, ¿no? Y muchas veces en ciudades donde tenemos los sistemas de alcantarillado, tanto sanitario y pluvial combinado, pues se forza a liberar las aguas residuales sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces esto puede llegar a contaminar pues, los mantos acuíferos, los cuerpos de agua, los lagos, los ríos, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá como solución, pues, es poner superficies permeables. Y aunque nuestra legislación o nuestra normatividad nos exige tener áreas infiltrables que puedan recargar los mantos acuíferos, la realidad es que no es suficiente. Entonces, necesitamos empezar a pensar en estrategias de, por ejemplo, poner estacionamientos subterráneos en su mayoría. Aquellas superficies que no se puedan poner subterráneas, pues entonces alguna tecnología que nos ayude a filtrar esta agua. Adicional de que cuando el agua corre por todas estas superficies sólidas, impermeables, pues arrastra toda la contaminación, ¿no? Todo lo que hay, los residuos de gasolina, de lubricantes, de aceites, basura, pues el agua la va arrastrando y cuando se filtra, pues se filtra con toda esa contaminación. Este tipo de tecnologías nos ayuda también a retener toda esa contaminación, ¿no? Sexta estrategia, factores humanos. Recuerden lo que platicamos sobre el tiempo que pasamos nosotros dentro de las instalaciones.
¿no? Y bueno, esto repercute en temas de salud, de seguridad, en temas de comodidad, de facilidad de uso, de rendimiento, de productividad, ¿no? Ahora que todos estamos encerrados, pues nos damos cuenta también de qué tan confortable es estar pues, adentro de una instalación, ¿no? Entonces, aquí lo importante que también hemos de señalar es que el concreto no es el único material que les puede dar los resultados que vamos a comentar ahorita, pero sí el concreto en diferentes formas lo podemos utilizar para que nos dé buenos resultados en estos temas, ¿no? La calidad del aire interior. Nosotros debemos enfocarnos en que las construcciones tengan una buena calidad de aire interior. El uso de materiales de baja emisividad, por ejemplo, pinturas, adhesivos, alfombras, cortinas, recubrimientos, escritorios, formaica, todos los materiales tienen una emisividad. Esa emisividad se mide en algo que se llama VOCs, que son los compuestos orgánicos volátiles, por sus siglas en inglés también, ¿no? El concreto es uno de los materiales que tiene casi nulo contenido de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y este tema, pues, cada material se mide, ¿no? Y se ve qué tantos compuestos tiene o no. Entonces, aquí, el que utilicemos, por ejemplo, estrategias de concreto, tanto en muros, como en pisos, como en techos, pues nos puede ayudar a contribuir que no haya tantos compuestos de este tipo, ¿no? Temas de iluminación, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de utilizar, ustedes lo saben, la mayor cantidad de iluminación natural, ¿no? Entonces, materiales o superficies o acabados que tengan colores claros en combinación con esa luz natural nos va a ayudar a eficientar la iluminación. Es decir, podemos hacer nosotros estudios de iluminación que en conjunto del material con la iluminación nos va a dar cómo podemos optimizar la luz artificial, es decir, el número de luminarias. Y esto se traduce en un ahorro energético. El tema de la acústica. Aquí sí, el concreto no es muy bueno para aislar el ruido, es muy bueno para rebotar el ruido dentro, o sea, para no dejar salir el ruido dentro de una habitación, por ejemplo. Pero obviamente para la gente que está dentro puede llegar a ser un tema, ¿no? Aquí se necesita ayudar de algún otro material que absorba el ruido para tener una confortabilidad adecuada, ¿no? Concreto decorativo, concretos aparentes que nos puedan dejar acabados sin el uso de pinturas o recubrimientos que aportarían estos compuestos orgánicos volátiles, concretos con color, concretos con textura, ¿no? El tema del efecto isla de calor, que si ustedes han escuchado hablar de este efecto, pues es un efecto en el que se está aumentando la temperatura de las ciudades, ¿no? Se dice que las temperaturas entre una superficie desarrollada, como una ciudad, y una no desarrollada, como el campo, pues llega a haber un incremento de temperatura de hasta más de 5 grados Celsius. Y esto es por el mismo efecto de lo que platicamos del agua de lluvia. La radiación solar es absorbida o reflejada por la capa natural. Cuando nosotros ponemos edificaciones, superficies, pues esta radiación es absorbida por esos materiales, ¿no? Es como cuando salimos, perdón, en un día caluroso, ¿cómo podemos nosotros, o qué preferimos salir vestidos a la calle? ¿De blanco o de negro? Entonces, el tema de los materiales que nosotros utilizamos para las edificaciones está haciendo el mismo efecto. Está absorbiendo o está rebotando más la radiación solar y esto está contribuyendo a cambiar la temperatura de nuestras ciudades, ¿no? Séptimo, estrategia, factores humanos. Aquí, la seguridad de los ocupantes de un edificio es un componente crítico de los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad. Los riesgos naturales ponen en peligro la seguridad y la protección de los ocupantes o de quienes ocupamos las instalaciones, ¿no? Así como también los daños a la estructura que pueden generar. Y aquí es una reflexión, aquí no les voy a dar la respuesta ni ustedes tienen que contestar, pero ¿en qué tipo de edificación ustedes se sienten más seguros? Nosotros somos ingenieros y sabemos cómo funciona todo esto. ¿En qué edificación se sentirían más seguros? Piénsenlo, ¿no? Aquí los propietarios, quienes usamos las edificaciones, cada vez somos más conscientes de las necesidades de hacer estructuras más robustas,
para resistir todos estos riesgos, ¿no? Sismos, inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la casita del lobo, ¿no? Y bueno, esta foto habla por sí sola. Es una foto después del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans hace más de 15 años. La única edificación o casa que quedó de pie fue la que fue construida en concreto. Y bueno, tiene algunos temas como, por ejemplo, después de una inundación, una estructura puede absorber el agua. El concreto pues, se mancha, se puede lavar y volver a entrar en operación muy rápido. Hay otros materiales que se pueden hinchar, se pueden podrir, se echan a perder, se pueden oxidar, necesitan otros temas más críticos para volver a entrar en servicio. Tenemos el tema de las famosas 3 R's, reducir, reusar, reciclar. Podemos reducir la estructura, como vimos el tema de la columna. Podemos reducir las emisiones de CO2 con los materiales que utilizamos. Podemos reducir la cantidad de desperdicios o de acabados que utilizamos. Podemos reusar los componentes, los desperdicios, los desechos de otras industrias en el concreto. Actualmente ya hay concretos que se producen con desechos de llanta, con agua de desecho, con residuos electrónicos, con concreto triturado, que es la tercera, reciclar, ¿no? Entonces, existen varios materiales que pueden incorporar ese tema en las 3 R's. El impacto económico que genera el material, el concreto, por ejemplo, pues es resistente a desastres, involucra mucho el tema de la localidad, la producción, la mano de obra, los materiales, el transporte que se necesita para entregar, todo eso es como muy local y eso nos ayuda a tener un impacto económico, ¿no? Algunos otros como la reducción potencial de materiales de acabado, la preservación histórica. Y la última estrategia, resiliencia con el cambio climático. ¿Qué es resiliencia? Bueno, resiliencia convencionalmente se ha dicho que es la capacidad que tiene algo o alguien de sobreponerse muy rápidamente ante una eventualidad o algún evento extraordinario, ¿no? Es esa capacidad de levantarnos muy rápido de alguna eventualidad. Y bueno, hay un grupo de gente que dice que sabe, que ha dicho que en este siglo vamos a tener ya diferentes exposiciones a diferentes fenómenos, ¿no? Temperatura, incremento en más de 6 grados Celsius en la temperatura promedio, aumento de los niveles del mar hasta de 60 centímetros, disponibilidad del agua, disponibilidad de los alimentos, los fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más extremos. Y aquí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, lo que nosotros en particular hacemos como industria de la construcción, lo que estamos construyendo, ¿está preparado para estas eventualidades? Lo que estamos edificando, los edificios que estamos levantando, las casas, los puentes, ¿van a resistir estos fenómenos meteorológicos? Hay que empezar a pensar. Y bueno, aquí ya en la última parte de la plática les quiero enseñar algunos proyectos ejemplares o algunos proyectos en donde se han utilizado estas técnicas o estas estrategias y cuál es el beneficio no solo ambiental, sino el beneficio económico e inclusive social. Esta todas la conocen, es la Torre Reforma, uno de nuestros edificios más altos en México. Actualmente a mí la gente me sigue preguntando cuándo van a acabarla. Siguen teniendo la sensación de que como ven que su fachada posterior está en concreto, pues que le hace falta todavía que le hagan algo, ¿no? Que le echen una manita de algo. Pero bueno, la realidad es que se terminó en el 2016. Tiene 246 metros de altura, 57 niveles, plantas tipo de 875 metros cuadrados. El largo de sus muros son de 40 metros, son 2 muros, los 2 muros posteriores que no se ven aquí en la imagen. Pero aquí utilizamos una tecnología de concretos ligeros estructurales. Concretos ligeros con pesos de 1800 y resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado. Y aquí les voy a pedir que quienes puedan, que me empiecen a ayudar a hacer algunos calculitos con sus calculadoras. Un concreto normal, convencional, pesa 2.300 kilos por metro cúbico. Entonces, si nosotros empezamos a sacar cuentas, entre este concreto ligero y ese concreto convencional tenemos 500 kilos de peso menos, ¿no? Por metro cúbico, media tonelada. Entonces, si las plantas tipo son de 875 metros cuadrados, ¿cuánto les gusta que sea el espesor de cada losa? ¿20 centímetros? Vamos a pensar que son 20 centímetros de peralte de la losa.
Entonces, cada losa, si nosotros multiplicamos estos 875 por 0.2, nos va a dar que cada losa tiene 175 metros cúbicos de concreto. Si esas 175 metros cúbicos de concreto lo multiplicamos por los 500 kilos o la media tonelada de cada metro cúbico, cada losa está disminuyendo su peso en 87.5 toneladas de peso. Si lo multiplicamos por los 57 niveles de la torre, sin estar considerando los estacionamientos o los niveles subterráneos, eso nos da casi 5,000 toneladas de peso de carga muerta al edificio. Los cálculos de cuál es el impacto en la cimentación no los he hecho, pero ustedes piénsenlo, 5,000 toneladas de peso de carga muerta al edificio por el uso de una tecnología de materiales. Un ejercicio muy rápido aquí mismo. Las fachadas, los interiores, son concretos aparentes. Si ustedes ven aquí, tanto en interiores como en exteriores, hay concreto aparente, o sea, concreto sin ningún tipo de recubrimiento, sin ninguna pintura. Si nosotros sacamos el área de las fachadas, pues tenemos que el muro es de 40 metros de largo por la altura, que son 246 metros de altura. Y si eso nos da casi 10,000 metros cuadrados de una fachada. Si lo multiplicamos por 2, que es la otra fachada, pues ya tenemos casi 20,000. Y si ahora lo multiplicamos por el doble, que son los interiores, tenemos casi 40,000 metros cuadrados de concreto aparente. ¿En cuánto anda el costo del metro cuadrado de pintura con mano de obra? Ustedes échenle cuentas. Yo no sé cuánto esté, pero ustedes, si tienen algún dato de cuánto cuesta metro cuadrado de pintura con mano de obra, multiplíquenlo por esos 40,000 metros cuadrados de área y vemos si nos sale ahí algún beneficio económico y un beneficio ambiental. Torre Coy, en Monterrey. Esta sí es la más alta que tenemos en México. Aquí también se terminó en el 2016. Aquí usamos concretos de alta resistencia, concretos de 500, 600, 700, losas postensadas. Aquí se ve un diagrama de las resistencias de los concretos dependiendo los niveles. Pero si ustedes se acuerdan, entre usar un concreto convencional y un concreto de alta resistencia teníamos 0.45 metros cuadrados de área adicional. Entonces, aquí también, si pueden hacer el cálculo en sus calculadores, bueno, en los niveles superiores, que son los niveles donde están los departamentos, es un edificio de uso mixto, pero donde están los departamentos son de los niveles intermedios y superiores. En los niveles superiores tenemos 12 columnas por nivel. Si nosotros multiplicamos esas 12 columnas por los 0.45 metros cuadrados que ganamos por cada columna, pues eso nos va a dar algo más de 5 metros cuadrados. En los niveles intermedios, tengo 16 columnas, que si lo multiplico por esa área que gané por el concreto de alta resistencia, se va un poquito más de 8 metros cuadrados por nivel. Aquí tengo más o menos del 23 al 63, pues son como 40 niveles, ¿no? El precio de venta de los departamentos cuando se inauguró el edificio estaba alrededor de los 80,000 pesos el metro cuadrado. El metro cuadrado. Si yo le estoy ganando entre 5 y 8 metros cuadrados por nivel al área comercial, pues échenle números también de cuánto me puede ayudar a beneficiar tanto económicamente como ambientalmente este tipo de estrategias. Y claro, aquí es donde viene, pues sí, el concreto de alta resistencia me cuesta más que el concreto convencional, sí, definitivamente. Pero si nosotros hacemos esa evaluación, como les he dicho, del ciclo de vida de la edificación, pues ese costo inicial o ese precio del concreto que me va a costar más cuando construya, pues se va a ver altamente reflejado en un beneficio económico. Y aquí ya muy rápido voy a pasar varios ejemplos. Vivienda de interés social, este es en La Paz. Vivienda de blocks, de muros con block y muros de concreto, concreto ligero. Aquí se logró disminuir la temperatura interior de la vivienda en 5 grados Celsius por el uso de esta estrategia, ¿no? No se tiene contabilizado aquí cuánto aporta en el tema energético por el uso del aire acondicionado. La Paz es una ciudad donde también hace calor.
y se utiliza el aire acondicionado, ¿no? Entonces, tenemos esa estrategia. El estadio Alfredo Harpelú, el estadio de los Diablos Rojos, se construyó ya con algunos elementos de concreto reciclado en los estacionamientos. Se trituró concreto de las mismas obras que había anteriormente ahí. Se trituró y con eso se fabricó concreto nuevo. Concretos permeables, la línea verde en Aguascalientes también se hizo con concretos permeables, con color además. El patio de maniobras del Laboratorio de Vías Terrestres del Instituto de Ingeniería de la UNAM se hizo con llancreto, es decir, con concreto, con llanta triturada, ya hace varios años. En Tijuana, Paseos del Florido, de Viveica, 40,000 metros cuadrados de vialidades. En este desarrollo se hicieron también con llancreto, con concreto, con llanta triturada. Edificación vertical en Villahermosa, edificios de Pomoca, también se hicieron algunas estrategias en los techos de usar concreto con estas placas de poliestireno extruido para eficientar el paso de la temperatura. Aquí se lograron reducciones de hasta 7 grados Celsius en el interior. Algunas otras estrategias como temas de naves industriales. Este es el centro de distribución de Liverpool. En Huehuetoca se utilizaron sistemas postensados de pisos, que a diferencia de tener, digamos, tableros o cortes de 4 hasta 20 por 20 metros, estos pisos tienen juntas a cada 100 metros, ¿no? 100 por 100 metros son tableros. Entonces, todo lo que repercute en el uso de juntas, del junteo, el mantenimiento de las juntas y la optimización del equipo que transita por esas superficies, pues también se ve altamente beneficiada, ¿no? La nave industrial de Bachoco, en Irapuato, el uso de concretos antibacteriales para las cámaras de refrigeración, para las incubadoras de las aves. Aquí disminuyen los costos por el mantenimiento, la limpieza, los materiales químicos que se utilizan para estar desinfectando, pues se vieron también reducidos y beneficiándose con este tema, ¿no? El tema de la repavimentación del circuito interior aquí de la Ciudad de México. Esta es una termografía que se sacó cuando se estaba cambiando de asfalto a concreto. Y esta termografía pues, nos indica los grados Celsius que tiene la superficie en cada una de las dos superficies, ¿no? Y si alguno alcanza a ver ahí, pues hay diferencias de temperaturas entre un 31.61 grados Celsius y un 51.37 grados. 20 grados Celsius de diferencia entre una superficie y otra. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿por qué superficie les gustaría a ustedes ir caminando? Este es otro desarrollo en Ciudad Obregón, Residencial Lander, lo que les decía de la iluminación, que es aplicable tanto para interiores como para exteriores. Interiores en una habitación o en un estacionamiento, en exteriores en vialidades. Aquí se optimiza o se hace más eficiente el uso de las luminarias y esto arroja un beneficio económico, ¿no? Muchas de la concepción que tenemos en la industria es que muchas veces el dueño o el desarrollador pues delimita su responsabilidad, ¿no? Él dice, pues yo construyo y pues ya de ahí quien entre a utilizarla o quien la opere, pues será alguien diferente y ya no es mi bronca, ¿no? Entonces, es importante pensar en el uso que va a tener, ¿no? En la etapa de operación, lo que mencionamos anteriormente. Y este último es el Centro Corporativo Morelos. Era una estructura que estaba diseñada en acero inicialmente. Se hizo un ejercicio de diseñarla también en concreto y bueno, concretos de alta resistencia que también ahorraron pues, diferentes beneficios, tanto en el presupuesto como en el área vendible y por supuesto en el tema de emisiones de CO2. Y ya nada más para terminar, les voy a pasar muy rápido algo de lo que se está visualizando que viene en temas de materiales, ¿no? En general, materiales hidrocerámicos que van a modular y van a estar gestionando de forma inteligente ese tema de temperatura, encapsulando la temperatura en microgotitas de agua y estos van a hacer la labor de ir mediando la temperatura. Nuevos concretos, nuevos cementos, concretos autorreparables, que esto pues ya es una realidad, ya hay concretos que se reparan por sí solos ante la presencia de una presión hidrostática, concretos purificadores de aire, que les digo, mucho de esto ya existe en laboratorio. El hecho es que son muy costosos o que su proceso de industrialización es todavía muy complicada, ¿no?
concretos fotoluminiscentes. Ya existen casos, por ejemplo, en Francia ya existen algunos de estos elementos. Concretos de ultra alto desempeño, lo que mencionábamos al inicio, alta resistencia, concretos ligeros, concretos autorreforzados, concretos, ya se me trabó la máquina, bueno, concretos autorreforzados y básicamente son, bueno, viene aquí un videito rápido de un concreto flexible que nosotros que el tema de un concreto, pues es que no es flexible, ¿no? No sé si alcanzan a escuchar lo que está diciendo, pero bueno, ustedes ven esta barrita, que es un concreto, de concreto autorreforzado. Deberá tener un grosor de un centímetro, centímetro y medio, y empiezan a cargarle peso, ¿no? Cubos de concreto, que cada uno de estos cubos pues, deberá pesar alrededor de unos 3, 4 kilos, ¿no? Entonces se empieza a cargarle ahí un poquito de carga, y ustedes van a ir viendo cómo se va a ir deformando el material, ¿no? Materiales que tengan la capacidad de deformarse altamente, pero también de recuperarse, ¿no? Después de esa deformación, o sea, que no tenga una deformación permanente, sino que pueda recuperarse, ¿no? So let's put the 8 kilo additional. 8 kilos. 8 kilos pesa el cubito. But it's unbroken. ¿Ya vieron cómo se está ya flexionando? Ustedes pueden ver aquí los apoyos también. Cómo se está deformando, ¿no? Pero, digamos, no falla. Entonces, es un concreto que ya pues, es una gran capacidad de flexión, ¿no? Y ahorita que la descargue, pues ven, no se va a quedar totalmente flexionada, ¿no? O sea, tiene un nivel de deformación, pero pues no lo es tanto como para llevarla a la falla, ¿no? Si ustedes ven, van a ver if you come closer, el agrietamiento que pueda tener, ¿no? Que bueno, para los efectos que nosotros tenemos para las edificaciones y para poder darle seguridad a la gente que va a habitar estas edificaciones, pues tener la certeza de que pues, sí tiene una deformación, puede estar fallando, pero dar esa oportunidad de tomar las medidas pertinentes, ¿no? We make this one Prontis, Resilia. Entonces son concretos ya autorreforzados, ¿no? Y bueno, me parece que con esto ya termino. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Y bueno, estamos aquí encantados de responder si tienen alguna pregunta. Mauricio, Carlos. Muy bien, Arturo. Como decimos en esto, acuérdense de los aplausos virtuales que son así. Exactamente. ¿Y cómo se llama? Pues te felicito porque realmente fue una presentación muy bien expuesta y muy clara, ¿no? Y afortunadamente pues hay personas como tú que están en esto todo el tiempo y pues nos quedamos con el compromiso de hacer una visita, ¿no? Al centro de tecnología de CEMEX, ¿no? Claro, con todo gusto. Todos van a ser muy bienvenidos a conocer todo lo que hacemos ahí, que la realidad es una instalación que intenta pues, llevar a buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? En nuestra industria. Perfecto. Le paso la palabra a Carlos para que nos ayude con las preguntas. Con gusto. Carlitos. Creo que tienes el mute, Carlos. Sí, ya, listo. Gracias, Mauricio. Te agradecí, Arturo, por este tiempo, por la ponencia sumamente interesante. Y decía que yo recuerdo un documento que publicó, creo que posterior al 2010, la Academia de Ingeniería, patrocinada por el CONACYT, que se llama Innovación en la Ingeniería de Construcción. Y en ese documento ya decía
que la construcción es una de las causas principales que provocan el daño al medio ambiente. Hablaba del World Watch Institute de Washington, que mencionaba que la construcción consume el 60% de los materiales que provienen de la tierra, y el uso de esos materiales con la actividad que genera la industria de construcción genera la mitad de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, pues muy valioso y muy ilustrativo y muy acorde a este documento de la Academia de Ingeniería. Y entonces, en este sentido, Eduardo Valencia estuvo con nosotros en esta sesión. Él dice que recién leyó un libro sobre procesos biomiméticos, que son aquellos que buscan resolver problemas humanos utilizando a la naturaleza como fuente de tecnologías innovadoras. En ese mismo documento de la Academia de Ingeniería ya hablaba del concreto verde que presentó en 2010 el MIT, y que en ese entonces lograba retener 100 kilogramos de gas de efecto invernadero por cada tonelada. Eduardo Valencia dice que hay una empresa, Calera, que fabrica concreto con procesos que disminuyen las emanaciones de gas de efecto invernadero, absorbiendo media tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada de cemento producido. ¿Tú sabrás algo más al respecto de este tema? Sí, de hecho hay tecnologías ahorita que, bueno, en México todavía no son usadas porque obviamente son más costosas. Hay una tecnología que lo que está haciendo es que ese CO2 que se está, digamos, secuestrando, se está captando de cualquier industria, que puede ser la del cemento inclusive, ese mismo CO2 se inyecta al concreto en estado fresco. Y esa inyección de CO2 en el concreto te da una optimización del uso de cemento dentro de la fórmula. Y eso, así como la estrategia de aumento de la resistencia, pues este también te está reduciendo el cemento y por ende está dando ahí algunos beneficios en temas de emisiones de CO2. Pero sí hay muchas tecnologías que se están desarrollando orientadas justamente al tema del CO2, ¿no? Muchas gracias, Arturo. El doctor Sergio Alcocer te pide que nos comentes al respecto de las posibilidades de incluir en normas y reglamentos los conceptos de sostenibilidad. Sí, de hecho, bueno, creo que como mencionábamos ahí, existen varios sistemas de calificación sostenible, ¿no? La gran mayoría son de carácter voluntario y han estado en el mercado por iniciativa de los privados, digamos, ¿no? Hasta ahora. Todo el esfuerzo que hay, digamos, gubernamental o en normatividad o en legislación, pues tiene un carácter también de adopción voluntaria. Creo que es muy atinado el comentario del doctor sobre poder incorporar los temas de sostenibilidad a nuestra normatividad y a nuestra legislación para que así podamos empezar a incorporar estas guías o estos requisitos con el fin de orientar a quienes estamos en la industria de poder incorporar estas prácticas en nuestra construcción, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí el doctor va a tener una gran oportunidad de poder incorporar estos temas en los trabajos que está liderando, ¿no? Gracias. El doctor Luciano Fernández, ¿el concreto ligero mantiene el mismo módulo de elasticidad que el concreto convencional? No, también el módulo de elasticidad se ve también modificado. Sin embargo, los concretos ligeros estructurales, como el que se utilizó en Torre Reforma que les mencionaba, sí cumple con el módulo de elasticidad para un concreto estructural, ¿no? Que eso es lo que deberíamos por lo menos alcanzar y entregar con estas tecnologías, ¿no? Ahí después, yo no tengo aquí a la mano los valores del módulo elástico, pero sin problema se los puedo compartir al doctor Luciano en cuanto los tenga. Muy bien, muchas gracias. Tengo dos comentarios, probablemente quieras abordar un poco más al respecto. Bueno, el primero es una recomendación, una sugerencia que nos hace el ingeniero Luis Montañez. Nos recomienda leer el capítulo de cómo lograr una infraestructura sustentable, retos y oportunidades, que aparece en el libro Retos y Oportunidades de la Ingeniería Civil.
en el que se mencionan sistemas de evaluación para la infraestructura sobre su sostenibilidad y viabilidad. Es una recomendación que nos hace Ingenio Montañez. Y el señor ingeniero Andrés Moreno Hernández cree que una estrategia no mencionada es la tendencia futura al uso del espacio subterráneo. ¿Podrías abundar un poco sobre esto? Sí. Bueno, recuerden que ahorita las estrategias que les mencioné van muy enfocadas al uso del material como tal, ¿no? No abordamos mucho en otro tipo de estrategias que podemos incorporar en la edificación, pero sin duda el uso del espacio subterráneo pues va a ser un tema muy importante, ¿no? O sea, lo vemos hoy día, por ejemplo, con el transporte masivo, ¿no? Que idealmente, pues, el desarrollo de este tipo de transporte, pues, va hacia el espacio subterráneo. En cuanto a los materiales, pues, tenemos tecnologías que bien pueden satisfacer esa estrategia y que sin duda debería ir enfocado al desempeño del material, ¿no? Como el caso de estar expuesto a todos los agentes que tiene el suelo. O sea, por ejemplo, los niveles freáticos de agua, cómo poder contener el deterioro por la exposición a este tipo de agentes, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología de los materiales también debería avanzar hacia poder atender esa estrategia. Muy atinada también, ingeniero. Gracias, Arturo. Sergio Aguilar Sanders. ¿Los concretos autorreforzados pueden ser complementarios al preesfuerzo? Nos permiten mayores tensiones, por lo que pudiera ser mucho más eficiente esta combinación. Agradece tus comentarios sobre este punto. Sí, mucha de la investigación que se está haciendo hoy día de este tema va orientada en gran medida a sustituir, digamos, el acero de refuerzo, pero hasta lo que existe hoy como tecnología de materiales, sí hay algunos resultados que han logrado sustituir la totalidad del acero de refuerzo en aplicaciones que no se requiere tanto acero de refuerzo, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda llegar a un equilibrio entre el autorreforzado y el acero de refuerzo, ¿no? Que ya existe hoy día. Gracias. El ingeniero Pepe Arta Sánchez, dabas tú algunos datos de costo de mantenimiento del concreto contra otros materiales. ¿Podrías ampliar un poco esta información? Sí, a lo que nos referimos, por ejemplo, en costos de mantenimiento es digamos, a prescindir del material que necesita el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos al uso de concretos arquitectónicos o concretos aparentes, significa que no va a llevar pintura, ¿no? Y la pintura, pues cada cierto tiempo necesita tener un mantenimiento que va orientado hacia volver a pintar, ¿no? O volver a darle una mano de pintura. Entonces, esto es a lo que nos referimos en la disminución de costos de mantenimiento, que va a eliminar o a reducir algunos otros materiales que sí requieren mantenimiento. El caso, por ejemplo, de las juntas en los pisos industriales, al aumentar nosotros las dimensiones de los tableros de los pisos, se disminuye la cantidad de las juntas, ¿no? Y las juntas pues necesitan también un material que van a sellar esas juntas y también cada cierto tiempo se necesitan reemplazar, digamos, ese material que hace la junta, ¿no? Entonces, cuando eliminamos esas juntas, es a lo que nos referimos, que ya no va a necesitar ese mantenimiento, ¿no? Asociado a la presencia del material. Gracias, Arturo. El ingeniero Miguel Martínez Madrid pregunta, ¿cómo se está logrando el decremento de las emisiones de dióxido de carbono en la fabricación de cemento? Pasando de la regla de oro actualmente emisiones entre 300 y 600 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Sí, la mayor estrategia para reducir esas emisiones ha sido la sustitución del combustible, ¿no? Antes se utilizaba mucho carbón, coque para poder generar la energía para calentar los hornos, ¿no?
Si nosotros, bueno, los hornos de cemento generalmente están algo así como 1500 grados Celsius, ¿no? Y es temperatura sostenida, o sea, hay que mantener esa temperatura pues, durante el tiempo que esté prendido el horno, que es prácticamente 24/7, ¿no? O sea, todo el día, toda la noche, todos los días de la semana, todos los meses. Entonces, la cantidad de combustible que se necesita para mantener esas temperaturas, pues es considerable. Entonces, gran parte de estos números que daban la tonelada de CO2 por tonelada de cemento era debido a la cantidad de combustibles que se necesitaban, ¿no? Entonces, estos combustibles fósiles se han ido sustituyendo y ahorita ya tenemos plantas en las que la sustitución llega a ser casi hasta del 90% de combustibles alternos. Y combustibles alternos me refiero, por ejemplo, mucho a biomasa. La basura, literalmente, es la que estamos quemando para poder mantener la temperatura en los hornos, ¿no? Obviamente lleva un proceso también de secuestro de CO2, o sea, no es que la basura no esté generando por la quema más CO2, ¿no? Sino que existe toda una tecnología para poder reincorporar ese CO2 al proceso y quemarlo, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México se tiene una gran recolección de todos los rellenos sanitarios y de todos los tiraderos para poder recolectar esa basura. Y tenemos procesos de selección de esa basura que es la que después llevamos a las plantas y es donde quemamos todo ese combustible alterno, ¿no? Las llantas, por ejemplo, la incorporación de las llantas como combustible también es grande, ¿no? Entonces, esto en su mayoría nos ha permitido reducir esas emisiones de CO2. Hay otras estrategias que, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, cada vez es más complicado encontrar en el mercado cemento Portland ordinario. Y el cemento Portland ordinario es porque tiene el 100% de clinker, ¿no? O sea, su composición es clinker, es como, digamos, cemento puro, ¿no? Y esto lo que hace es que obviamente tiene una mayor extracción de materia prima natural, que lo que se ha venido haciendo con el tiempo es la incorporación de cementos compuestos, que son los famosos CPCs, ¿no? Y estos cementos compuestos lo que hacen es que están sustituyendo esa cantidad de clinker por algunos otros materiales cementantes, ¿no? Como son las escorias, como son las cenizas volantes. Todo eso se está metiendo al proceso de fabricación del cemento y también ayuda a bajar el factor del clinker, que son uno de los que también emiten mucho CO2, ¿no? Entonces, estas dos estrategias son en gran parte las que han bajado el número. Hay algunas otras, como la instalación o el suministro de energía eléctrica por fuentes renovables, ¿no? Como los parques eólicos. Cemex es una de las empresas que empezó a construir sus propios parques eólicos. Alguno de ustedes yo creo que estuvo ahí involucrado, que fue pues, el Parque Eurus, ahí en La Ventosa, en Oaxaca, yo creo que ya hace unos más de 20 años. Y a raíz de ese se han venido construyendo más parques eólicos precisamente para satisfacer esa demanda de energía que tenemos en las plantas de cemento. Entonces, son una serie de estrategias que se han venido juntando para bajarle ese número. Pues bien, muchas gracias, Arturo. No tenemos más preguntas, tenemos varias felicitaciones, varios agradecimientos por tu ponencia muy interesante, muy ágil, es muy buen ponente. Estuvo padrísima de www.menti, yo no lo conocía y seguramente algunos de nosotros tampoco, está padrísimo para interactuar. Entonces, pues, sí. Muchas gracias por esta interesante ponencia que realizaste y yo le regreso el micrófono a Mauricio. Bueno, pues antes que nada, aplausos, ¿no? A nuestro estimado ponente. También les comento que vamos a tener los reconocimientos virtuales de las pláticas tanto de Arturo como de los ponentes anteriores. Ya lo vi yo con el presidente y estarán próximamente listos y se los haremos llegar a reserva de dárselos físicamente cuando las condiciones lo permitan. Y la próxima semana vamos a tener a los robots aquí con nosotros. Entonces estén pendientes de los anuncios. Va a estar interesante también. Y Arturo, muchísimas gracias. De verdad, muy interesante. Aprendimos todos mucho.
Felicidades. Con mucho gusto, muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes.